Hola, buenas noches. Si me dan un segundo voy a compartir pantalla. No creo que ya la estoy compartiendo, espero que la estén viendo para poder conversar con ustedes hoy día sobre, ahí me veo, sobre la conducta suicida. Ya eh, es súper importante para mí, bueno, presentarme ante todo. Mi nombre es Marian Vázquez, yo soy psiquiatra infanto-adolescente y llevo muy poquito tiempo en la región trabajando, ya voy a cumplir o ya llevo como un mes más o menos. Y obviamente uno al llegar a una región nueva, a una ciudad nueva, va dando cuenta desde el punto de vista médico y psiquiátrico que hay ciertas necesidades de la población. Ya con respecto a la infancia y la adolescencia, tenemos que hay algunas situaciones que pudiesen generarnos bastante problemática en el día a día, sobre todo si pensamos que posterior a la pandemia que hubo, hay muchos adolescentes, sobre todo, que han reanudado su vida, ¿cierto? De cierta forma, pero que también se han encontrado con las complicaciones de cómo retomar, ¿verdad? La vida, la adolescencia, la etapa en la que están, que es compleja. Por otra parte, también la pandemia incrementó los niveles de violencia intradomiciliario, los niveles también de disfunción familiar en muchos casos, lo que obviamente genera que pudiese desarrollarse una conducta suicida, perdón, no necesariamente en el contexto de una enfermedad de salud mental como tal, sino que también en pacientes que no, como les digo yo, necesariamente tienen una enfermedad, sino que por crisis de adolescencia, por situaciones familiares, por trastornos relacionados al estrés o de adaptación, pudiesen tener esto. Ya, entonces yo les voy a mostrar a continuación una presentación que realicé para poder llevar a ustedes esta información que es muy importante, sobre todo los funcionarios que tienen una atención directa en pacientes con conducta suicida. Y quizás lo que yo quiero recalcar previo a iniciar esta em, presentación es que ustedes sepan que no todas las conductas suicidas se hospitalizan, ¿ya? Generalmente son muy pocas y las vamos a ver ahora. Y que también yo quiero darles la mirada, y yo sé que es muy difícil a veces porque uno tiene como el miedo, ¿cierto? Y la responsabilidad médico-legal de poder dar una respuesta tingente y muchas veces el temor a no saber qué va a pasar si uno deja a estos pacientes de alta puede hacer que uno hospitalice los pacientes que no tienen necesidad, ¿ya? Es por esto que creé este curso, este mini curso, con los temas más relevantes, sobre todo como pensando en los colegas que están en urgencia. Y quiero comentarles que aquí la idea es que ustedes aprendan, se empoderen un poquito de la psiquiatría o de la salud mental, de lo que debe manejar un médico en el contexto agudo, ¿ya? Y sobre todo también como para cambiar la mirada que tenemos con respecto a la infancia y la adolescencia y le devolvamos también un poco la autonomía no solamente a los pacientes, sino también a la familia, ¿ya? Porque muchas veces, quizás por un tema de recuerdo legal y por un tema más paternalista, tomamos decisiones que pueden no ser las mejores para los pacientes y lo que en realidad requieren muchas veces todo lo contrario. Así que eso, no me quiero alargar más, pero lo más importante es devolvámosle la autonomía a los pacientes, es súper importante eso, devolvámosle el poder de cierta forma a la familia, el control más que el poder a la familia y hagamos que este sea un trabajo en conjunto que responsabilice no solamente al que toma las decisiones, al que hace el manejo de este paciente, sino que involucre a todos los implicados, ¿ya? Incluida la familia. Eso. Bueno, yo tenía unas grabaciones y parece que se escuchan ahí, pero las vamos a ir pasando.
porque la idea es que este video sirva para reemplazar un poco esas grabaciones que va haciendo diapositiva por diapositiva. Ya, pero para empezar vamos a tener una introducción, ¿cierto? Vamos a ver los principales conceptos. Epidemiología, la verdad es que ahí igual me voy a saltar algunas diapositivas, no voy a detallar en todo. Importante la etiología y los factores de riesgo, cómo prevenir, la conducta suicida, la evaluación, el manejo hospitalario y el manejo ambulatorio, ¿ya? Y a manera de introducción, la tasa de suicidio en los niños y en los adolescentes ha aumentado drásticamente en la última década. Hay muchos países que muestran que el suicidio es una de las principales causas de muerte en los niños y adolescentes. Y dentro de esto se identifican factores de riesgo para ofrecer un tratamiento efectivo, ¿ya? Y lo más importante es que esto se ha vuelto una preocupación a nivel no solamente nacional, sino a nivel mundial. Dentro de los conceptos, sabemos que el suicidio proviene del latín, ¿cierto? Sui, que es uno mismo, y caedere, que es matarse, y que este concepto fue recién en 1976 incorporado por la OMS. Ellos más que nada definieron como un acto con un resultado letal, que es deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo, esperando que este resultado le permita lograr los resultados esperados, ¿ya? Y obviamente ahora, en la actualidad, comprendemos la suicidalidad como un continuo, como un espectro que va desde la ocurrencia o la idea, que pudiese ser una idea pasiva de muerte, hasta la concretación o consecución del suicidio. Obviamente podemos pasar por la ideación, por la planificación y el intento suicida, pero no necesariamente va en etapas. Ya un adolescente, un paciente un niño, un paciente infanto, podría pasar desde la idea pasiva a un acto impulsivo donde termine con su vida. Ya, entonces para esto es súper importante saber que la ideación suicida van a ser pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin una planificación o método, que como les decía yo, pudiese ser desde ideas pasivas, o sea, por ejemplo, idea pasiva sería ojalá, no sé, cruce la calle y me atropellen, que no es lo mismo que me voy a tirar y lanzar al auto, que eso ya sería una idea activa. El parasuicidio o gesto suicida, que es una acción destructiva, no letal, que se considera un pedido de ayuda o una, entre comillas, manipulación, es una palabra que no me agrada mucho, sin intenciones serias de quitarse la vida. ¿Ya? ¿A qué se refiere con esto y como pedido de ayuda? Si lo llevamos a un ejemplo claro, podría ser una persona que esté pensando en morir, ¿cierto? Y que como gesto suicida, no sé, vive en un segundo o tercer piso y se sienta como en la baranda del balcón, ¿ya? Y está ahí un rato pensándolo, pero no lo hace. ¿Ya? Eso sería como un parasuicidio, como el gesto, como tener la intención de, pero finalmente no realizarlo. Y hay muchas veces que uno ve a un paciente, sobre todo si es un médico que no conoce el área de salud mental, todo lo deja como ideación activa o como intento de suicidio, pero muchas veces pueden ser gestos, ¿ya? Entonces ahí hay que diferenciarlo. Y el intento suicida, entonces, son conductas o actos que intencionalmente buscan causarse daño a sí mismo, al ser humano que lo está haciendo, o alcanzar la muerte, pero no lo logra, ¿ya? Y no lo logra porque pueden haber personas que lo impidan, puede que se arrepienta o algo que frene, y siempre hay que buscar eso y siempre hay que preguntarlo. Más adelante vamos a ver cómo. Y el suicidio consumado, que sería el término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de su vida. Y obviamente las características preponderantes son la fatalidad y la premeditación. Eso, si lo aplicamos más en adultos, porque en realidad en infanto adolescente son más bien de tipo impulsivo y una planificación quizás escasa. Con respecto a la evolución del concepto de muerte, es súper importante saber de que este concepto que nosotros como adultos tenemos no lo tiene un niño hasta los 9 años. Y obviamente ustedes tienen que pensar que hay niños que si bien tienen edad cronológica de 9, 10 años, tienen edad mental menor, ¿ya? Sobre todo si tiene discapacidad intelectual o tiene algún trastorno del neurodesarrollo. Entonces, cuando hablemos de riesgo suicida y le preguntemos, entrevistemos al paciente con respecto a la idea de morir, siempre hay que preguntarle qué entiende por la muerte. ¿Ya? Para un niño de 3 años, la muerte podría ser algo muy, muy difícil de comprender.
ya que no, para ellos no hay como un tiempo, un espacio, y entonces lo ven como un abandono, como una separación que es más concreta. Luego, a los 3 o los 5 años, la muerte pasa a ser como un sueño o que está trabajando y que no volvió, pero que sigue trabajando, por darles un ejemplo, y comprende la diferencia de estar vivo o estar muerto, pero cree que es reversible aún, o sea que la persona pudiese en algún momento volver. A los 6, entre los 6 y los 9 años, se ve que la muerte es algo que ocurre, ya que la persona capaz que no vuelva, pero siempre se ve como algo lejano, como si esto le pudiese ocurrir, perdón, a gente que no es de la familia, o a los viejitos, por ejemplo. Y desde los 9 años ya empieza a tener este carácter de universal, o sea que todos podemos morir, que es irreversible, por ende no hay capacidad de resucitar, ¿cierto? Y que es algo inevitable, o sea que no tenemos cómo controlarlo ni cómo saber a quién puede afectar. Y obviamente dentro de esto, desde los 9 años, empiezan a haber sentimientos con respecto a la muerte, miedos, porque aparece esta sensación de fragilidad, hay harta reflexión, hay algunos chicos que dicen que tienen temor a que su familia muera, ya los más ansiosos pueden estar pensando mucho rato sobre que la familia puede morir y les puede estar preocupando. La mamá, el papá no quieren que muera, no quieren que a veces salgan a trabajar y eso obviamente es algo más patológico, algo más ansioso ya que se escapa de lo normal. Y el adolescente que comprende la muerte de forma similar a como la comprendemos nosotros, pero obviamente se va a teñir por ideas propias de la adolescencia. O sea, el adolescente generalmente es como, ya la gente se muere, se puede morir mi mamá, se puede morir mi papá, pero probablemente a mí no me pase nada y yo no me vaya a morir. Entonces asumen más riesgo porque ven la muerte, si bien saben todo, las características inevitable, universal, cierto, irreversible, pero lo ven como algo que no pudiese tocarle a ellos por esta sensación como de inmortalidad, como de ser intocable de cierta forma. Y con respecto a la epidemiología, bueno, esto a nivel como mundial, 800.000 personas se suicidan al año y si buscamos es la tercera causa de muerte entre los 15 y los 19 años. Y obviamente por cada muerte por suicidio se van a producir entre 10 y 20 intentos y ahí tenemos que tener mucho ojo porque se ha visto que entre más lo intentan, hay más posibilidad obviamente de que les pueda resultar, que los adolescentes tienden a intentarlo bastante y hacerlo con métodos que van aumentando en letalidad a medida que van avanzando en los intentos y que el riesgo es mayor hasta de 3 a 6 meses después de que se tuvo ese intento o se hospitalizó ya. Entonces también tenemos que ver, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero me estoy adelantando un poquito, que a veces la hospitalización no es lo que nosotros esperamos, no es lo que va a solucionar la situación del paciente y pudiese empeorar como su estado basal eh, y generar cambios posteriores al alta. Ya cambios que generen que haya una peligrosidad de intentos de suicidio entre los 3 y 6 meses posterior al alta. 79% de los pacientes o de los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. Y obviamente a nivel mundial la ingestión de plaguicidas y el ahorcamiento y las armas de fuego son los métodos más comunes. ¿Ya? Vamos a ver que en Chile es distinto. La disposición o disponibilidad de armas de fuego no es tanta. La ingestión de plaguicidas es más bien algo que ocurre en sectores como donde hay agricultura, donde lo primordial es la agricultura en sectores más rurales, pero si pudiésemos decir el ranking, el que se lleva el mayor número de, de intentos es el ahorcamiento, el más usado. Entonces, tenemos que el suicidio es la tercera causa principal de muerte en niños y adolescentes entre los 10 y 19, y que la prevalencia de intentos en adolescentes durante 12 meses es del 7 al 9%, y que hay entre 50 y 100 intentos de suicidio por cada suicidio consumado en los adolescentes, como lo ven, varía un poquito, con lo que estábamos viendo en la diapo anterior. Y la ideación suicida es más común entre las niñas, ¿ya? O sea, es más común
las mujeres tienden como a intentarlo más y los hombres por su parte tienden a realizar intentos más letales, con métodos más letales. Y aquí vemos la situación de Chile, que si bien esto fue extraído hasta el 22 de enero del 2021, vemos que si comparamos el porcentaje entre el 2020 y el 2019 de cómo estaba la tendencia, vemos que en el 2020 hubo una leve disminución, ya, pero que por regiones afectó a nivel central mayoritariamente. Arica y Parinacota tienen una tasa baja en esos años. Obviamente habría que revisar ahora la epidemiología actual con respecto a eso. Y por rango etario, si se fijan acá, si se ven los de 15, si se ven los de 20 y 24, hay un gran número de pacientes que va a suicidarse. Obviamente, si comparamos con la adultez o sea, la adultez temprana, obviamente entre los 25 y los 34 años se lleva como el récord, ¿ya? Pero igual es súper importante que hay aquí un número no menor de pacientes que lo realiza y que además, si ustedes ven la trayectoria, probablemente de aquí, muchos que no están puestos como suicidio y que fueron intentos, finalmente lograron la concretación o la consecución de su suicidio acá. Ya, entonces finalmente, como la suicidalidad es un continuo y la suicidalidad es algo que puede permanecer por mucho tiempo de forma crónica, entonces probablemente mucha gente que lo intenta en la adolescencia y que no le resulta morir, lo vuelve a intentar, lo sigue intentando hasta que le puede resultar. Y que obviamente eso hace que en esta edad de adultez más temprana pudiese aumentar la estadística. Y como les digo acá, ahorcamiento, estrangulación, el que se lleva el récord de número de métodos que ocupan en Chile. Y la etiología, yo no les voy a negar que en realidad es algo que siempre está en estudio, que si vemos esta etiología tiene un poco que ver como teóricamente con eh, a ver, con hipótesis referente a qué estaría pasando en este cerebro de un paciente suicida o un paciente que intenta muchas veces. Pero lo más importante, y que yo creo que le quede claro, que esta hipótesis no hay ninguna que haya podido ser como comprobada así a 100%, que obviamente se acerca mucho a lo que pueda estar viviendo la persona, pero que finalmente es muy difícil saber lo que pasa por el cerebro de un paciente con intento suicida en el momento que intenta hacerlo, ¿ya? Y obviamente nos vamos a guiar por la clínica para ver el riesgo. Entonces, aquí dice que aunque las acciones están destinadas a terminar con la vida, en realidad lo que el paciente quiere es luchar por otra vida, una vida distinta a la que está viviendo. Entonces se juntan, según Thomas Joyner, se juntan varios tópicos, o al menos tres, que están relacionados primero en la capacidad adquirida para realizar autolesiones. Y por eso es súper importante saber dentro de nuestra anamnesis si este paciente se está lesionando previamente o no. Ya las autoagresiones, si bien no nos van a decir que el paciente se va a suicidar siempre, hay muchas autoagresiones no suicidas que tienen una idea de aliviarse, el paciente de cierta forma ya está transgrediendo un poco sus límites propios, está desensibilizándose también con respecto al dolor. Entonces esto lo acerca un poquito a que si mantiene ideación o deseo suicida, este se pueda mantener. Está luego el sentimiento de alienación social, de sentirse que no es parte de la sociedad, ¿ya? Y que de cierta forma está solo e incomprendido. Y de la mano con esto está el sentimiento de ser una carga para los demás, ¿ya? Y esto aquí aparece en toda la idea de inutilidad. Entonces, en este marco donde se juntan las tres, estarían los intentos, que sería como lo menos, ¿cierto? El intento suicida o el suicidio consumado, y donde se juntan estos sentimientos de ser una carga para los demás y de alienación, entonces está el deseo suicida, según Thomas Joyner. Pero si ahora nos vamos quizá a lo más neurobiológico y cómo ha sido estudiado en los cerebros de pacientes que han tenido suicidio consumado y de pacientes también que
lo intentan de forma recurrente, vemos que hay hartos genes que pudiesen ser candidatos, pero lo más importante es que ustedes tienen que saber es que estos genes son, o esta idea de la suicidalidad como continua es poligenética, ¿ya? O sea, hay muchos genes que pudiesen estar involucrados, no uno solo que sea responsable. Y que obviamente por un efecto epigenético, ya que quizás hay algunos que no lo conocen en sí, pero la epigenética eh, lo que intenta explicar es que biológicamente el paciente trae genes, ¿cierto? Que pudiesen estar inactivos para algún tipo de enfermedad y que el ambiente y las situaciones ambientales pudiesen activarlo o pudiesen cambiar la trayectoria de estos genes y generar y expresarse la enfermedad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es tan importante la epigenética en la salud mental? Porque nosotros tenemos muchos eventos adversos en la primera infancia que pudiesen cambiar la trayectoria de estos genes y pudiesen hacer que se expresaran las enfermedades. En este caso hay muchas vivencias traumáticas que pudiesen hacer que los genes que están relacionados con el suicidio se activen. ¿Ya? Y obviamente si esto lo llevamos como a cómo funciona nuestro cuerpo, cómo está esta neurobiología, sabemos que se genera una alteración del eje hipótesis. Estoy ya, a esta hora estoy durmiendo. Ay, hipotálamo, hipófisis y adrenal. Ya. Ya, pero lo importante es que se produce una alteración del eje y esta disfunción está asociada a un aumento del cortisol, ¿ya? Y el cortisol, si es que alguno no lo maneja, es la hormona de cierta forma que está relacionada con el estrés. El cortisol en forma crónica, en exceso en nuestro organismo, genera cambios estructurales a nivel cerebral, genera neurotoxicidad, genera activación de zonas o de neurotransmisores que pudiesen generar daño de forma crónica, ¿ya? Y cambios obviamente que afectan no solamente la estructura cerebral, sino también el funcionamiento, como la función ejecutiva, donde está el tema de eh, en la toma de decisiones, en la planificación, ya, el tener habilidades para afrontar las situaciones adversas. Entonces, pensemos, teníamos un niño o un adolescente con genes que ya venían como listos para expresarse y que hablan de una historia familiar. Pudiese ser que este paciente tiene antecedentes de suicidio en la familia, ya hasta 3 generaciones antes que él. Entonces ya traía estos genes, ¿cierto? Que luego por un tema de evento adverso en la primera infancia se genera una activación de los genes y esto conlleva a que haya a nivel de organismo una serie de activación de cascado de circuitos neuroinflamatorios, ¿cierto? Que pudiesen alterar y alterar ejes hormonales que pudiesen afectar la estructura y el funcionamiento del cerebro. Si a esto le agregamos rasgos de personalidad que pudiese tener el paciente, como aumento de la agresividad, como la impulsividad, y si a esto además le sumamos que pudiese tener alguna psicopatología ya de base y obviamente un gatillante como un estresor agudo, entonces esto lo puede llevar a tener una conducta suicida. Las señales de advertencia en la infancia y la adolescencia son súper importantes, ¿ya? Y obviamente tenemos dos como tipos o perfiles de familia así como a grandes rasgos, hay muchos más, pero a grandes rasgos. Los que se preocupan y han observado los cambios y los que en realidad no tienen ni idea de lo que le está pasando a su hijo o a su hija. Entonces, dentro de las señales de advertencia están el cambio repentino de comportamiento, la apatía, el aislamiento, la preocupación inusual por muerte o morir, regalar posiciones personales, síntomas de depresión o infelicidad, fluctuaciones del estado del ánimo, y recuerden que cuando hablamos de fluctuaciones del estado de ánimo, no esperamos que este chico o esta chica esté triste, así como se pone triste un adulto, sino más bien esta tristeza se expresa como irritabilidad.
Entonces estas fluctuaciones del estado de ánimo son, y los papás se van a quejar que está muy mañoso, que no se le puede hablar, que contesta, ya que son más excesivos de lo habitual. La habilidad emocional elevada, y este concepto es súper importante de aclarar. Realmente la labilidad emocional, así como la hemos conocido en medicina, mm, no es, no es parecida a la labilidad emocional o la labilidad afectiva que se describe en psiquiatría, ¿ya? La habilidad emocional que nosotros conocíamos o que quizás muchos conocen de medicina general es como una persona sensible que se conmueve fácilmente, que no sé, está contando lo que le está pasando y ya se puso a llorar, entonces como que se desborda emocionalmente, ¿cierto? Pero la labilidad emocional en psiquiatría es un estado mucho más acentuado de cambiar o pasar de un estado como afectivo a otro. Ejemplo, que la persona está viendo un comercial, una película, una serie, y algo pasa con, no sé, el protagonista y la persona se pone a llorar así, pero como casi que se le hubiese muerto alguien de la familia, y luego pasa, no sé, un par de minutos y se está riendo a carcajadas por otra situación de la misma serie, por darles un ejemplo. Entonces, este como cambio demasiado abrupto y ¿cómo decirlo? Como extremadamente sensible es lo que se conoce como una labilidad. Entonces, sea como sea, siempre hay que averiguar si está ocurriendo algo así, ¿ya? Desesperanza, sentimientos de culpa o autorreproche, expresiones de ideas altruistas de suicidio, autosacrificio, alteraciones severas del sueño. Y eso siempre hay que buscarlo y es súper objetivo el saber del apetito y del sueño. Experiencias recientes de pérdida de familiares, también de amistades que se hayan suicidado y un traumatismo agudo o crónico. Con respecto a los factores de riesgo, y quizás voy a ser breve en esta diapositiva, porque igual hay varias diapositivas más como de los factores de riesgo, pero mira, se separan por factores de riesgo generales, que son como muy importantes a nivel no solamente infanto-adolescente, sino también a nivel adulto, ¿ya? Y el que está subrayado yo diría que es el más importante de todos, el que el paciente tenga un intento suicida previo. Eso nos va a dar de cierta forma, nos va a encender una luz como de alarma para saber que en realidad estamos frente a algo peligroso, ¿ya? Algo que puede poner en riesgo al paciente. Y obviamente hay varias autolesiones no suicidas que también vamos a tener una clase de eso ya para que les quede súper claro también cómo diferenciarlos, ¿verdad? Pero un paciente que tiene autolesiones no suicidas de forma recurrente puede estar en riesgo. El mobbing, que es el acoso laboral, la enfermedad mental, el comportamiento suicida en la familia, conflicto, separación, divorcio de los padres, pérdida de uno de los padres, antecedentes de abuso sexual, de maltrato infantil, problemas de rendimiento escolar, enfermedades orgánicas que son crónicas o discapacidad física y un nivel socioeconómico bajo. En la infancia vemos que principalmente lo que ocurre en la familia es muy decidor de lo que al paciente le pueda pasar. Por ejemplo, si tiene un clima emocional caótico, si hay psicopatología en los padres, si hay un trastorno de control de los impulsos en los niños, si hay baja tolerancia a la frustración, si son, entre comillas, muy manipuladores, o sea, que intentan que hayan cambio en su ambiente con su comportamiento, si son niños excesivamente rígidos, meticulosos, ordenados, perfeccionistas, si son tímidos, pasivos, un pobre autoestima tendría más riesgo. Y en la adolescencia, la identificación con familiares y figuras públicas que cometen suicidio, el contagio entre amistades con respecto al suicidio, variación en el comportamiento escolar, permisividad en el hogar o conductas antisociales, falta de apoyo social y acceso a drogas y armas de fuego. Acá hay factores de riesgo que los entrega el MinSal, ya y que los dividen en individuales, familiares y ambientales. Yo se los dejo para que los revisen. Obviamente es súper importante que los conozcan porque esto también puede ser preguntado en la prueba que va a haber al final.
Y con respecto a esto, yo creo que les quede súper claro que a nivel individual tener un trastorno de salud mental ya es un factor de riesgo. Haber intentado previamente hacerlo es el más importante. Y obviamente hay otros vitales, o sea, eventos vitales estresantes que pudiesen afectar, ¿ya? A nivel familiar, el tema del antecedente familiar de suicidio, el que haya trastorno o psicopatología severa en la familia, sobre todo en los padres. Y yo creo que a nivel familiar uno de los factores de riesgo más importantes es que la red de apoyo, o sea, la familia en sí sea disfuncional y que no pueda tener como de cierta forma los cuidados con el paciente que el paciente requiere. Y a nivel ambiental se ha visto que, bueno, bajo apoyo social, ¿cierto? La difusión inapropiada al suicidio. Acá hay un tema con el morro, ¿cierto? El darle como cubrir esas noticias, mostrar que, no sé, o por redes sociales que alguien se tiró del morro, que alguien se suicidó, y alimenta un poco también el suicidio y la motivación a tirarse del morro. Y la discriminación de las minorías, por decirlo así, de los chicos que son transgéneros, que ha sido todo un tema y que se ha visto, hay evidencia que habla de que ellos tienen más riesgo de hacer suicidio. Hay factores protectores, obviamente, y es súper bueno siempre buscarlos, los vamos a buscar porque estos factores protectores nos van a permitir como saber si tenemos de dónde agarrarnos para poder mandar al paciente a la casa con vigilancia, ¿cierto? Con manejo estricto de todos los elementos lesivos y no tener que hospitalizarlo, no llegar a ese nivel. Entonces, a nivel ambiental obviamente está la integración social, a nivel familiar que haya un buen funcionamiento familiar, que sea una familia como que de cierta forma pueda apoyar en este momento al paciente, que hayan habilidades a nivel individual para afrontar los problemas, un proyecto de vida que tenga esperanza o un sentido su vida para adelante, que haya capacidad de automotivarse, autoeficacia, tenga una autoestima positiva. Y siempre, siempre, siempre debemos ver si a quién busca cuando tiene problemas, cómo busca ayuda, cómo resuelve sus problemas. Con respecto a la conducta suicida, y pensando que es un continuo, que hay un espectro suicida, ya que va desde tener un pensamiento intermitente, que aparece de forma impulsiva, que pudiese ser pasivo, que pudiese ser más bien activo. Vamos a tener un continuo y dentro de este continuo sabemos que no necesariamente va pasando en etapas. ¿Ya? Es tan fluctuante este abanico que podríamos pasar como de un lado al otro fácilmente y saltarnos todo lo que hay entre medio, ¿ya? Para que les quede claro eso. Y obviamente inicia con estos pensamientos acerca de la muerte, que pudiesen o no tener planificación. Nosotros hemos visto, no solamente en la práctica, sino que también la evidencia lo dice, que los infantos adolescentes tienen más bien intentos con una planificación bastante poco estructurada y que son más bien impulsivos, ¿ya? Y obviamente esto pudiese pasar a actos suicidas graves, donde hay planificación y pensamiento más intenso, una planificación bien específica, escogen fechas importantes, aniversario de muerte de alguien importante, los cumpleaños. En este sentido, un acto suicida grave supera la ambivalencia, que es esta duda frente a lo hago o no lo hago, y la determinación, que es súper importante, estar decidido a llevarlo a cabo. Y obviamente dentro de este continuo hay un síndrome que se denomina presuicida, donde podemos encontrar distintas cosas que el paciente podría estar sufriendo y que podrían para nosotros ser como un signo de alarma. Entonces, a medida que estas ideas se van haciendo más específicas, es característico ver que hay sentimientos de desesperanza, de autorreproche, de sentirse solo e incomprendido, se están generando rumiaciones de ideas negativas, está más retraído, poco sociable, agresivo, ya que puede ser una autoagresión, fantasías o planes de suicidio, disfórico, que esta sensación de que algo me está pasando, que tengo como un cierto malestar, estoy irritable, y síntomas somáticos donde está la alteración del sueño, que es uno de los más importantes, la pérdida de apetito y la fatiga. Entonces siempre hay que buscar si ha habido alguno de estos síntomas en el último tiempo, siempre hay que buscar también cuánto tiempo del día está pensando en morir, cuánto tiempo del día está pensando en esta idea negativa sobre sí mismo.
Luego, y hay que considerarlo un signo de alarma, que una vez que se toma la decisión de cometer el suicidio, puede estar menos agitado y parecer más estable. Entonces vamos a tener un paciente que pudiese decirnos que está mejor, ¿no? Que ya dejó de pensarlo, ¿ya? Que se siente mejor, o no sé, llega a la urgencia y dice, no, es que sí, sí me quería matar y hice tal cosa, y son intentos graves, no son cosas tan simples. Por ejemplo, a una paciente hace poquito me dijo, no, es que quería morir y tomé veneno, disolví un sobre de veneno para baratas en un yogur, me lo tomé, después me di cuenta que en realidad quizás no estaba bien, lo vomité, pero es una paciente que lo que me está relatando que algo potente, ¿cierto? O sea, intentó matarse, intentó tomar veneno, o sea, no intentó, lo hizo, no le resultó o lo frustró, ¿cierto? Y me lo habla con una calma, con una cierta tranquilidad, y me dice, no, pero no lo voy a volver a hacer, como estoy arrepentida, ahora me doy cuenta. Esa es la frase que ocupan siempre. Entonces uno dice, no, aquí hay algo raro, no, si la red no es funcional, imposible que se vaya a la casa. Ya, entonces súper importante siempre cuando ustedes hablen con el paciente, ver todas estas cosas, ver qué tan en contacto con sus emociones está en el momento de la entrevista. Y bueno, y en niño y adolescente siempre va a ser menos clara la estructuración y es más frecuente el suicidio impulsivo. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, siempre ahí tiene que haber vigilancia y siempre tenemos que involucrar a un adulto responsable si es que lo hay. Y como más o menos lo mismo que estábamos viendo antes, para que les quede igual claro que generalmente el suicidio se da lugar en medio de una crisis. O sea, el paciente viene pensando hace mucho tiempo en esto, ¿cierto? Pudiesen ser ideas intermitentes, ideas pasivas, ideas activas, pero no lo hace. ¿Y por qué no lo hace si lo viene, no sé, pensando hace 3 años atrás? Es porque muchas veces se requiere no solamente cuánto tiempo lo viene pensando, ¿cierto? Sino que vayan ocurriendo ciertas cosas que van haciendo más crítica la situación del paciente. ¿Ya? Entonces, en base a esto, tenemos primero la predisposición. ¿Qué pudiese ser? Es un problema de salud mental, o sea, que este paciente tenga una psicopatología o que tenga, en este caso, antecedentes de suicidio en la familia. Eso va a ser nuestro predisponente. Y que obviamente hay un desencadenante, ¿ya? Y ahí nosotros podríamos pensar que hay un evento que genera cambios en la vida del paciente, ¿ya? Pudiese ser infelicidad, temor, enfado, ¿ya? Pudiese ser un evento que está asociado a conflicto familiar, generalmente eso ocurre en los niños y en los adolescentes. Entonces, puede ser un conflicto en el colegio, bullying, humillación, en el caso del adolescente pudiese ser la separación, el término de una relación, pudiese ser la separación de los padres, o que en un caso mucho más grave y que es común de ver, revelen algún abuso sexual, ¿ya? Y luego de esto, de que se produce este desencadenante, este gatillante, que siempre tenemos que buscar. Algo pasó, algo hizo que si ya venía hace 3 años pensando, lo hiciera ahora y no lo hiciera hace 3 años atrás, no lo hiciera hace 2 años, ya algo pasó. Entonces ese gatillante generalmente está. Es difícil que no esté, ¿ya? Y hay un facilitador muchas veces, sobre todo en los adolescentes. Y ese facilitador podrían ser las drogas, podría ser el alcohol, podría ser que lo haya hecho con una amistad, que él se sienta identificado con algún famoso que lo haya hecho. Y tenemos que tener mucho ojo en los contagios, que nosotros denominamos así, que es cuando se sienten motivados porque otro amigo lo intentó, entonces ellos también lo quieren hacer, ¿ya? Otro amigo que está pasando las mismas situaciones, que está teniendo la misma vida infeliz que ellos sienten que tienen, entonces en ese caso hay que tener mucho ojo que eso pudiese ser un facilitador. Y la oportunidad. La oportunidad es como el acceso a un método, ¿ya? El acceso a un método, si es que lo planificó en algo, sería como estar solo en la casa, no sé, imagínense que lo planificó para el día del cumpleaños, sabe lo que va a pasar más o menos el día de su cumpleaños y en qué momento podría ser. Entonces, siempre va a estar la oportunidad, siempre van a estar estos cuatro cuando uno piensa en el suicidio. Y obviamente eh, vamos a tener que la conducta suicida va teniendo una evolución clínica
como les dije recién, porque es un continuo, y esto es un mapita que les puse como un gráfico, como para que se entienda un poco que esta ideación va o podría ir de algo grave a algo leve, o viceversa, de leve a grave. Pero siempre va a haber la consideración de la idea de morir. La ambivalencia, que es cuando uno está en la duda, así como el adolescente lo hace o no lo hace. Bueno, lo podría hacer por esto, no lo podría hacer por esto otro, esto es lo que me frena, esto es lo que me motiva a hacerlo, y luego viene la decisión. Y generalmente, cuando está la decisión tomada, el paciente se pone como más tranquilo. Pareciera como que hay una paz, una tranquilidad que está asociada a esto, a esta decisión que ya tomó. Ya, entonces eso lo hace de alto riesgo suicida. Y bajo riesgo suicida cuando hay, como que lo está considerando, pero todavía no se convence, ahí podría estar pensando recién en la muerte, o tener estos deseos pasivos, o tener una ideación suicida, pero con temor todavía a la muerte. Y ahí es súper importante ver qué le produce la muerte. Primero, que entiende por muerte, si es un concepto irreversible o no, ¿cierto? Y luego, ¿qué le produce el pensar en la muerte? Generalmente, lo que marca la diferencia aquí en esta línea es muchas veces el cómo te hace sentir la muerte. ¿Te hace sentir paz o te hace sentir miedo? ¿Ya? Entonces, súper importante. Si te hace sentir paz, tranquilidad, si es la solución a tu problema, entonces es alto riesgo de suicidio. Entonces, también un poco como para complementar, les puse este flujograma, ustedes lo pueden ir mirando con más calma, ¿ya? Pero es como un poco para entender en la conducta suicida que hacemos, ¿ya? Y obviamente nosotros siempre vamos a ver si esto requiere o no una hospitalización, ¿cierto? Obviamente si un médico o un funcionario de salud está en otra unidad que no es el servicio de urgencia, tienen que valorar si es necesario o no el derivarlo inmediatamente, ¿ya? Entonces siempre es importante hacer como una entrevista, una evaluación detallada, que la vamos a ver ahora, para ver qué tan aguda es la suicidalidad, como dice ahí, y si está presente o no está presente, y cuáles son las cosas que pudiesen implicarnos que esto sea más grave o no, ¿ya? Entonces se los dejo para que ustedes lo revisen. Alguna duda si hay sobre esto me preguntan. Pero lo más importante que quiero que les quede claro es que uno siempre tiene que tomar decisiones con respecto a un paciente con ideación suicida, ¿ya? Y muchas veces por miedo quizás toma decisiones o apresuradas o que no son lo mejor para el paciente. Entonces es súper importante ir aprendiendo paso a paso y qué cosas nos van a dar más seguridad, ¿ya? Al momento de tomar las decisiones. Les dejo también la invitación a leer sobre el Programa Nacional de Prevención de Suicidio, que se ha ido reformulando cada cierto tiempo. Hay hartas como reuniones y mesas de diálogo sobre suicidio. Ya la idea obviamente es reducir la tasa de mortalidad y obviamente ayudar en este caso a niños y adolescentes a que estén mejor y que puedan tener una mejor calidad de vida. También hay una guía práctica para la atención de riesgo suicida que viene asociada a esta guía, que la van a ver ustedes. Y hay escalas que nosotros usamos. Ya el SAT-Person, por ejemplo, tiene una versión como para adolescentes. Pero yo les digo, independientemente que usen las escalas, que la escala le puntúen alto, finalmente el criterio clínico es lo que manda, ya para que lo tengan claro. Entonces ahí les dejé como la SAT, que es la más conocida, ¿cierto? Y que busca la prevención del suicidio, ¿ya? Siempre, siempre, siempre van a haber recomendaciones importantes a nivel de establecimientos educacionales, que es importante que nosotros como funcionarios de salud también motivemos a que lo manejen mal los establecimientos, porque muchas veces llegan con un paciente que puntuó alto porque le aplicaron un test, ¿cierto? Pero que en realidad los psicólogos de los colegios no hablaron mayormente con el paciente y en realidad no requiere hospitalización. Y es por eso muy importante que ustedes aprendan sobre suicidio para que ustedes finalmente se conviertan en el filtro de estos pacientes. Ya, ¿y cómo ocurren los suicidios y cómo pueden prevenirse? Entonces, la YACAPAP habla un poco de esto, cómo podría ser. Primero, siempre hay que identificar y tratar un trastorno, una psicopatología de base que pueda tener el paciente o algo que esté acompañando esta idea o esta suicidalidad. Pudiese ser un trastorno del ánimo, consumo de sustancias, el alcohol, que es uno de los facilitadores más comunes, la ansiedad. En allí, obviamente, vamos a identificar si hubo algún evento estresante que pudiese estar haciendo que el paciente aumente la ideación. Pudiese ser problema
como les decía antes, la escuela, en la casa, en el colegio, y esto pudiese conllevar un cambio agudo del estado de ánimo. Por ejemplo, podría estar muy ansioso, temeroso, con desesperanza, con ira, que lo vamos a ver como irritabilidad. Y ahí, en ese caso, muchas veces expresar esta ideación suicida, ¿ya? En el caso que la expresara, siempre hay que buscar ayuda, obviamente. Ya si este paciente está en tratamiento en algún dispositivo de salud mental secundario, entonces remitirlo, mandarlo para allá, si está en un programa de APS, mandarlo al programa de APS, pedir, activar un poco la red. Yo sé que muchas veces tienen poco tiempo en un servicio de urgencia, pero ahí les sirve mucho las gestiones que puede hacer la trabajadora social. Yo creo que es un rol muy importante y es una parte del equipo en la que ustedes se tienen que apoyar. Entonces pasamos de esta ideación, ¿cierto? Y esto cambio agudo del ánimo y podrían haber muchas cosas que pueden pasar. Ya primero, que el paciente se inhiba, que en lo social el paciente esté con poco apoyo, ya, que tenga un método disponible, que esté solo o que al final este paciente de cierta forma no tenga una familia funcional que lo apoye. O pudiese ser que este paciente tenga apoyo disponible, que tenga dificultad para acceder al método, y entonces, y que su estado mental esté enlentecido, entonces esto lo va a llevar a que se frene, a que no lo haga, y que siga vivo, ¿ya? En cambio, lo que pudiese generar una facilitación es que tenga rasgos subyacentes que ya los conversamos cuando vimos la parte de la neurobiología, o sea, que sea impulsivo, que sea intenso, que tenga también agresividad, ya en lo social que haya un ejemplo reciente de suicidio, que hay un método disponible, que esté solo, un estado mental de agitación. Se ve más cuando el paciente tiene energía para lograrlo, más que en un paciente que está enlentecido, que es un paciente que probablemente no tiene ni energía para suicidarse. Y obviamente puede haber una disponibilidad o una familiaridad con el método, y ahí eso lo puede llevar al suicidio. Entonces, obviamente, nosotros siempre le vamos a pedir a los padres que controlen el acceso a métodos, porque si no, obviamente, el adolescente lo va a hacer. Entonces, cuando estamos en un servicio de urgencia, ¿qué es lo importante y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estabilizar, ¿ya? Y estabilizar la parte médica en el caso de que este paciente haya hecho un intento grave y requiera estabilización clínica, ¿ya? O sea, como de la parte orgánica primero. Estabilizamos clínicamente a este paciente y vamos a buscar y recopilar a nivel de anamnesis y examen físico lo que nos permita hacernos una historia o hacernos como una especie de panorama general de cómo está este paciente y de en qué condición está para el tipo de manejo que vamos a escoger. Entonces, recopilamos los antecedentes clínicos completos del paciente. Ahí tenemos que saber también historia de los papás, si hay antecedentes de suicidio en la familia, conocer los estresores que pueden estar afectándolo, los diagnósticos psiquiátricos que el paciente puede tener previamente. Hay muchos que tienen psicopatología previa, el estado mental actual, y ahí podríamos saber si este paciente es más bien inhibido y está enlentecido o un paciente más bien agitado, ¿no? Y las circunstancias de los intentos suicidas previos, porque es súper importante dentro de la anamnesis preguntar si lo ha intentado antes, con qué método, también es importante saber, porque muchas veces algunos dicen, sí, sí lo he intentado, ya, ¿y con qué? Tomé pastilla o me empastillé, dicen algunos, ya, ¿con qué te empastillaste? No sé. Una vez me tocó que eran como 3 melatoninas, ya, entonces ya, pero realmente quería ir morir, entonces ahí hay que buscarlo un poquito más porque muchas veces a la primera dicen que sí, pero después cuando uno conversa mejor con ellos dicen no, en realidad quería dormir, en realidad quería desaparecer, borrarme, no sé, escaparme un rato, pero no quería morir, ¿ya? Los exámenes de laboratorio obviamente los vamos a hacer en caso que él requiera, no todos lo van a requerir. Y ahí salen los principales que tenemos que buscar siempre, y en la mujer obviamente y en la niña siempre buscar la prueba de embarazo, ¿ya? Y la evaluación psiquiátrica, que eso es como obviamente algo que me va a tocar más a mí, ¿cierto? Porque soy psiquiatra, pero que también ustedes pueden adelantar muchísimo con esto. Yo sé que no van a poder hacer una intervención completa, pero al menos estimar el riesgo,
que es súper importante a la hora de tomar las decisiones. Entonces, este paciente que ya está médicamente estable, ustedes empiezan a entrevistarlo para determinar el riesgo del intento posterior al suicidio, para identificar cuál es el factor predisponente y precipitante que pueda tratarse y modificarse. Siempre vamos a buscar que estos estresores agudos puedan tener algunas modificaciones, resguardar un poco al paciente para que no lo vuelva a intentar, ¿ya? Y recomendar el nivel de atención. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en esta evaluación inicial, vamos a ver qué tan riesgoso es esta ideación suicida. Y para eso, el contenido y la cronicidad de los pensamientos suicidas nos va a servir hace cuánto tiempo lo está llevando, cuánto tiempo del día le da a estos pensamientos. Si ya tiene detalles de un plan de suicidio, en el caso de los adolescentes y los niños, esto no es con tanto detalle. Acceso a medios descritos en el plan, siempre de preguntar si dicen no me voy a ahorcar ya, ¿con qué? ¿Y dónde puedes sacar eso? Aunque suene como muy interrogatorio, hay que hacerlo. El nivel de intención, ¿ya? Y ahí dice, por ejemplo, realmente lo haré. Hay otros que dicen, en realidad, no sé, estoy como dudoso, como, no sé, quiero ir al morro, o me fui al morro, estuve ahí, estuve sentado, pensé, pero en realidad después me arrepentí. Entonces, ahí vemos la intencionalidad. Los estresores, el dolor emocional, la regulación del comportamiento, o sea, si es un paciente que se pueda frenar a sí mismo, que tenga capacidad de reflexión, o un paciente muy impulsivo, nos va a hacer pensar que tiene más riesgo, obviamente, el impulsivo, y el apoyo social. Y otros factores a evaluar que son importantes es si hay abuso de sustancia, porque este es un facilitador, recuérdenlo siempre. Si hay un deterioro funcional de este paciente asociado a la enfermedad que tenga de base, o si hay falta de progreso en el desarrollo. ¿Ya? O sea, obviamente ahí estamos pensando en pacientes que tengan una discapacidad intelectual. Muchas veces los pacientes con discapacidad intelectual no tienen un concepto de muerte bien arraigado, ya, y bien como bien claro, como un adolescente que tenga un desarrollo y una capacidad intelectual normal. Entonces, probablemente si le preguntamos qué significa la muerte o qué pasa cuando las personas se mueren, ellos no sepan explicarlo bien o tengan ideas más concretas de la muerte. Entonces ahí uno baja un poco como el miedo de que le pueda pasar algo porque se da cuenta de que en realidad como la cognición la acompaña tanto como para poder hacer algo efectivamente grave, ¿ya? Y obviamente hay que ver con la discapacidad intelectual que a veces acompaña de mucha impulsividad y ahí obviamente eso lo hace riesgoso. Entonces, ¿qué elementos van a conferir gravedad? ¿Con qué elementos yo voy a decir, oye, aquí para todas las antenas, porque si tienen esto, entonces es que la cosa no anda bien. Voy a sacar la cámara para que puedan ver la grupo. Entonces, podría ser la ideación suicida repetitiva y persistente de larga data. Y ahí tienen que pensar que si ya lo he intentado varias veces o si ya lo he pensado muchas veces y son años que lleva así, entonces es algo grave que se ha cronificado en el tiempo. El grado de planificación, donde está la elección del tiempo y el lugar. Por ejemplo, hay pacientes que buscan momentos a solas, que buscan lugares alejados de donde vive la familia y obviamente eh, evitan ser ayudados de alguna forma o interrumpen o tienen la idea de que no puedan ser rescatados, o sea, ya lo tienen todo pensado, se van a un lugar donde nunca los van a encontrar, entonces probablemente les va a resultar sí o sí. Entonces ese grado de planificación es como un poco espeluznante y les debe preocupar. La ausencia de medidas de escape, el estado mental del individuo, la agitación aguda da mayor severidad. O sea, si vemos un paciente que está agitado versus uno que está enlentecido, entonces tenemos que preocuparnos un poco más. Alta reciente de la unidad de hospitalización o suspensión reciente de algún estabilizador del ánimo antipsicótico. Si llega un paciente que tiene psicopatología de base, que usaba un antipsicótico, que usaba un estabilizador del ánimo, lo suspende de repente y llega descompensado, entonces puede ser más grave. Si estuvo de alta recientemente, porque entre 3 a 6 meses tiene mayor posibilidad. Algunos dicen que hasta el año, pero entre los primeros 6 meses como de mayor gravedad. Dejar una carta, una nota suicida, utilizar métodos de alta letalidad, armas de fuego, colgarse, tirarse al vacío. No arrepentirse del intento, y yo creo que esta es una de las cosas que ustedes pueden obtener de la entrevista
el preguntarle, ¿qué te parece lo que hiciste? Ya, no sé, ha pasado un par de días, han pasado unas horas, ¿qué piensas tú? Generalmente son pacientes que no se van a arrepentir, los que tienen mayor gravedad. Ideación persistente posterior al intento, que digan, por ejemplo, si usted deja que yo me vaya, yo igual lo voy a hacer. No estoy arrepentido, yo lo que único quiero era hacerlo, entonces ya eso es grave. Decepción por ser salvado o por seguir vivo, y eso es la decepción ante la sobrevida, súper importante preguntarlo. Y uno le pregunta así, oye, ahora que tú te diste cuenta que, no sé, tomaste los medicamentos, que esto no te resultó, o que intentaste colgarte y que la cuerda se cortó y no te resultó, ¿qué pasa? ¿Qué pensáis de que no te haya resultado? ¿Cómo te sentís con eso? Puede sonar como muy ligero lo que uno le está preguntando, pero generalmente responden bien a esa pregunta y hablan y dicen, no sé, pues, o sea, qué bueno que no me resultó, porque en realidad ahora me doy cuenta que estuvo mal lo que hice, que pudiese ser genuino, ¿cierto? O otros te dicen, pucha, me siento súper tonto porque ni para eso sirvo, o te responden, en realidad yo me siento mal porque yo quería que me resultara. Ya, entonces, me siento mal porque ni para eso sirvo y él me gustaría que me hubiese resultado, así que me siento mal. Esos dos son de alta gravedad, ¿ya? El grave compromiso físico asociado a este intento, que haya quedado con muchas secuelas, por ejemplo, una intoxicación por litio que genera hemodiálisis, obviamente que generó un grave compromiso físico y por ende es grave, gravísimo. No podemos mandarlo para la casa. Pensar que el método utilizado era mortal. Y por eso es importante siempre preguntar, porque hay métodos que son de baja letalidad, pero que el paciente, por un tema de capacidad intelectual o por un tema de poca información, cree que el método que estaba usando era como lo más mortal que existía. Entonces, siempre preguntar de esta forma. Imaginemos un paciente que nos dice, no, yo me tomé 10 a ver, el otro día fue como 10 melatonina. Ya, ¿y tú crees que con 10 melatonina tú ibas a morir? ¿Cómo sabías eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión de que con ese número de pastillas tú ibas a morir? Ya, y no sé, pues imagínense que alguno dice, no es que al tanto le resultó y se murió y por tomar ese número de pastillas, entonces yo pensé que me iba a resultar. Hay otros que dicen, no, es que yo lo busqué y yo sabía cuál era la dosis tóxica y con esto iba a morir. Ya, y lo busqué en internet y estoy súper informado de el método que utilicé, solo que ahora no me resultó, pero yo sé que con esa dosis me iba a morir. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que el paciente creía que el método que estaba utilizando era mortal. En cambio, hay otros que te dicen, no, en realidad sí usé ese método y en realidad yo nunca lo busqué, yo nunca sabía si me iba a morir o no, como que lo intenté así por probar. Y ahí tú dices, ya, esto es de gravedad más baja. Entonces, como en detalle para que ustedes lo revisen, bueno, hay esta diapo y la siguiente con hartas características que uno tiene que buscar ya, pero lo más importante eh, es ver las dimensiones de la ideación suicida y ahí siempre hay que buscar el intento previo y si este intento realmente fue un intento suicida o no, entonces hay que preguntarle cosas del intento pasado como por ejemplo qué intentó, cómo lo hizo, si fue impulsivo o fue planificado, si en el intento pasado pidió ayuda, si alguien se enteró de lo que había pasado, o en realidad estuvo en secreto todo, si dejó cartas y una serie de preguntas que nos puedan permitir hacernos una idea de qué tan peligroso fue el intento previo, ¿ya? Y que son las cosas que yo les mostré anteriormente. Eh, entonces se los dejo para que ustedes lo revisen igual. Obviamente ahí está la bibliografía donde ustedes lo pueden revisar. Y hay una mnemotecnia que lo usan en el Up to Date y que habla del malpractice. Y ahí tenemos que hacer algunas preguntas o tenemos que ir chequeando algunas cosas, como ¿tiene un paciente un diagnóstico psiquiátrico? Sí. ¿Está tomando medicamentos psicotrópicos? Sí. ¿Hay antecedentes familiares, enfermedades mentales? Sí, ahí ya tenemos tres. ¿Ya? Con respecto al intento, ¿cuándo consideró el paciente el suicidio por primera vez? El paciente es para ver la cronicidad. El paciente ha intentado hacerse daño a sí mismo antes, el intento previo, que es muy importante, recibió atención médica para ese intento o por ese intento y ahí ustedes ven si el paciente pidió ayuda o no pidió ayuda. La letalidad, el paciente quería morir,
todavía quiere hacerlo, tiene acceso a medios letales. Y los planes, si puede el paciente hacer planes para el futuro, si se graduará en la escuela, qué tipo de trabajo hará. Generalmente, el preguntarlo así como, ¿tienes planes a futuro? Siempre va a ser la respuesta no, no tengo. Generalmente si uno hace una pregunta más abierta como, oye, tenés, no sé, 16 años, en 2 años más, cuando tengáis 18, ¿qué pensáis hacer con tu vida? Y eso como que los abre a pensarlo de otra forma. Y si hablamos como de planes a futuro así, y si los preguntamos de esa forma, generalmente los van a negar aunque los tengan, ¿ya? Está el paciente participando en actividades que pueden ser intentos encubiertos de autolesión, está el paciente participando en actividad sexual sin protección, entonces ven qué tan impulsivo, qué tan arraigado de él, si está usando drogas, si tiene conflictos, si hay trauma. Ahí les dejo todas esas preguntas que es importante a veces responder. En caso del trauma, informa haber sido abusado físico o sexualmente, eso nos da mayor riesgo. Ya el paciente ha sido testigo de violencia, ha perdido el paciente un ser querido recientemente. Si se fijan, está la impulsividad, que es un rasgo de personalidad que pudiese estar en muchos pacientes, recursos comunitarios que tenga y la exposición a este tipo de contagio que les digo yo, o que ellos sigan como el ejemplo de una persona que ellos conozcan. Y esta evaluación nos debe siempre ayudar a saber si esta conducta suicida tiene riesgo y qué tipo de riesgo tiene, ¿cierto? Si es más bien leve, moderado, severo o extremo, ¿ya? Y siempre, siempre, siempre tenemos que prestar atención a esta variabilidad del riesgo que se denomina. Porque si ustedes ven, si vemos aquí riesgo leve, ¿cierto? Va a mostrarnos flechita que de leve pudiésemos pasar al tiro extremo o pudiésemos pasar al tiro a severo, o podríamos ir de leve a moderado, de moderado a severo, ¿cachai? Entonces es como distinto el orden. Si se fijan, este continuo no sigue un orden como lógico, sino que pudiese saltar de un lado a otro fácilmente. Y esta tabla no solamente sirve para aplicársela a infantos adolescentes, de hecho una tabla que está más pensada en adultos, pero que también nos puede servir a nosotros. Y si ven, este riesgo pudiese ir para atrás también, o sea, de haber estado extremo, bajar a severo, de severo a moderado, de moderado a leve. Y ahí sí un poco más un orden un poquito más lógico. Entonces, súper importante que dentro de los factores que van a marcar qué tipo de riesgo tiene, están las ideas suicidas, está la intención suicida, están los síntomas que tiene, ya está el control de los impulsos, si se fijan de nuevo aparece la impulsividad, está la desesperanza, que también es algo súper importante y puede también ser un rasgo asociado a nosotros llamamos un estilo atribucional que tenga el paciente, o sea, cómo se ha ido estructurando debido a distintas situaciones que le han pasado en la vida. Y el contexto. Y ahí en el contexto, lo que nosotros tenemos que buscar siempre es si esta familia puede hacerse cargo del paciente, si esta familia puede hacer la vigilancia como corresponde. ¿Ya? Y eso obviamente va a permitirnos saber frente a qué tipo de suicidalidad estamos. ¿Ya? Esta tabla de cierta forma en ese sentido es clave, porque nos va a dar una idea de qué hacer. Porque obviamente si el paciente está con riesgo leve, con riesgo moderado y tiene buena red de apoyo, obviamente no vamos a pensar en hospitalizar. Y entonces, si nosotros nos enfocamos en el manejo, siempre, siempre, siempre tenemos que pensar que nuestra finalidad es mantener a salvo el paciente hasta que esta suicidalidad disminuya. Ya entonces la YACAPAP también lo separa según el riesgo. Ya vimos que en la tabla anterior podríamos como destacar el riesgo en algo alto, en algo medio, en algo severo, en algo extremo, ¿cierto? Y aquí nosotros vamos a ver, ya, este paciente tiene un riesgo alto, o una alta variabilidad, o bajo confianza en la evaluación. Entonces nosotros tenemos que reevaluarlo dentro de 24 horas o pedirle al especialista que lo reevalúe. Por ende va a ser un paciente que nosotros vamos a dejar en el hospital. Y obviamente vamos a asegurar que esté en un ambiente apropiado, que se realice esta reevaluación, que se haga una monitorización cercana, muchas veces le pedimos al familiar que se quede, ¿cierto? Y obviamente realizar algún plan de contingencia en caso de que requiera una reevaluación. El riesgo medio, perdón, es un riesgo significativo, pero moderado. Y entonces ahí nosotros pudiésemos reevaluar en una semana.
Y para esto, ustedes podrían decirle, bueno, este paciente intentó, ¿cierto?, suicidarse, es algo de riesgo moderado, es un paciente que está en el programa de salud mental en APS o es un paciente que está en un ESMA, que es un centro de salud mental comunitario, o sea, en atención secundaria con psiquiatra. Entonces, lo que yo les recomiendo en ese sentido es que ustedes le pidan, den indicaciones y le pidan también al familiar que se acerque al lugar donde es atendido para que puedan reevaluarlo desde esa entidad. Ya así activamos también el intersector. Obviamente, si ustedes se quieren quedar tranquilos, pídanle a la trabajadora social en este caso que envíe copia de esa atención a el equipo que esté trabajando con el paciente para que ese equipo se encargue de hacer el rescate o estar haciendo el seguimiento. Y un riesgo bajo, riesgo que está definido, ¿cierto? O sea, que de que hay riesgo, pero bajo. Entonces aquí dice revaluar dentro de un mes, pero obviamente nosotros si tenemos un paciente con ideación suicida, que tenemos un paciente que puede ser una ideación suicida baja, con escasa letalidad, ¿cierto? Vamos igual dejarlo, no así como flotando y control en un mes, sino que también vamos a hacer algunas gestiones a nivel familiar, a nivel educacional. Bueno, y en este caso ustedes que están en la urgencia, a nivel de urgencia, para hacer que este paciente no quede sin alguna evaluación. Entonces, lo que pudiese ser es lo mismo, ver si hay algún CESFAM o algún ESMA que ya tenga el paciente, avisarles o mandarle algún mail al referente de salud mental de ese lugar para que se haga cargo y haga el seguimiento. Ya siempre se debe reevaluar dentro de una semana posterior al acta de la unidad de hospitalización en caso que haya quedado hospitalizado y proporcionar información escrita de cómo obtener los cuidados clínicos adecuados 24 horas al día. Y ahí es súper importante, nosotros vamos a decirle a los padres cómo manejarlo en la casa. Entonces, el manejo posterior a la estabilización de este paciente, estabilización clínica, médica, en el caso que se haya intoxicado, en el caso que haya requerido hemodiálisis, no sé, pueden ser muchas cosas. Vamos a decidir, ¿este paciente necesita manejo hospitalario o necesita manejo ambulatorio? ¿Ya? Y vamos a ver que las indicaciones de hospitalización en realidad son pocas, si los pensamos en los pacientes que vemos en el día a día. Nosotros vamos a dejar un paciente hospitalizado si creemos o constatamos, perdón, que su método que utilizó fue de alta letalidad. Si hay intentos repetidos y intentos que han ido aumentando en letalidad en el último tiempo, sobre todo a nosotros nos queda claro que fueron intentos de suicidio reales y por eso hay que preguntar qué usó, qué método, si pensaba que uno se iba a morir, ¿cierto? Todas esas cosas que ya les hablé y mencioné anteriormente. Si se asocia con otra psicopatología, si obviamente esta psicopatología está descompensada, no podemos darlo de alta. Violencia intrafamiliar, una disfunción familiar severa que genere que el paciente no pueda irse para la casa. Imposibilidad de manejar los estresores ambientales que son desencadenantes. Y ahí obviamente dice algo extremo, como dice esto. Eh, pero hay otras cosas. Ya imagínense que puede estar el paciente con el abusador dentro del domicilio, que puede también haber conflictos tan graves a nivel familiar que generen una descompensación del paciente. Psicopatología grave en los padres, que está descompensada sobre todo, y ahí la psicopatología grave hablamos de padres con esquizofrenia, padres con trastorno bipolar, padres con trastorno de consumo de sustancias grave, que son muy negligentes. Incapacidad de lograr el compromiso de no suicidio. Ya ese compromiso lo vamos a ver más adelante, es un plan como de seguridad que nosotros entregamos, que nosotros, un compromiso que hacemos con los pacientes para que no se suiciden antecedentes y que no tienen en realidad mucha evidencia clínica, pero que en la práctica sirve un poco como para afianzar el vínculo. Antecedentes de suicidio de personas cercanas, eso también nos va a hacer pensar en que es mejor dejarlo que mandarlo para la casa. Intento de suicidio programado y fracaso de tratamiento ambulatorio. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la hospitalización? Nosotros queremos darle protección y vigilarlo 24 horas, ¿verdad? Queremos también sacarlo de ese ambiente estresante que pudiese no permitirle progresar. Vamos a hacer estudio diagnóstico en el caso de que este paciente haya llegado por primera vez, no lo conozcamos y no le tengamos ningún estudio con respecto a cuál psicopatología de base tiene. Vamos a iniciar tratamiento, vamos a cambiar inmediatamente
o vamos a pedir que se haga un trabajo con el equilibrio familiar para que esto se modifique y obviamente pueden haber mejorías al respecto, monitorización de efectos terapéuticos y obviamente siempre, siempre ver cómo está funcionando la red de apoyo, porque nosotros necesitamos que la red de apoyo sea funcional en el momento de dar el alta. Dentro del tratamiento farmacológico, lo más importante es que no existe un medicamento específico para el suicidio. Ya no hay ningún fármaco que milagrosamente haga que el paciente no se quiera suicidar. Y los fármacos pueden ser necesarios para tratar los trastornos subyacentes. Ya obviamente vamos a buscar qué le está pasando, qué hay de base. ¿Es solo una conducta suicida porque tiene rasgos de personalidad que son desadaptativos y está en crisis? ¿O en realidad está sufriendo una depresión, un duelo que se prolongó, que no recibió tratamiento o tiene un trastorno de estrés postraumático? Ya entonces vamos a tratar la causa. Es importante que las familias conozcan los riesgos y saber qué hacer si surge la conducta suicida, y por eso es súper importante la psicoeducación. En la etapa aguda vamos a prescribir sedantes generalmente, como la benzodiazepina o los antipsicóticos de baja potencia. ¿Por qué? Porque si el paciente está muy agitado, si el paciente está con mucho riesgo, muy impulsivo, nosotros probablemente no le vamos a dejar un ISRS que pudiesen aumentar los síntomas colaterales al principio, pudiese generar mayor activación o mayor ansiedad, ¿cierto? O los síntomas gastrointestinales que pudiesen ser molestos. También hay estudios controversiales, pero que igual son importantes y que no podemos olvidar de que hablan de que al inicio los ISRS pudiesen tener un aumento de la ideación suicida. Ya si bien esto no está muy comprobado en la población infanto-adolescente, igual es importante que lo tengamos claro. Nosotros si vemos a un paciente que está muy suicida, no vamos a iniciar inmediatamente un ISRS. Vamos a esperar una semanita, 2 semanas, ya, entonces, pero le podemos iniciar un antipsicótico a baja potencia. Podemos, por ejemplo, usar el aripiprazol, que ayuda bastante en la impulsividad. Si el aripiprazol no está en APS, podemos empezar con la quetiapina, ya que va a generar sedación. Las benzodiazepinas las vamos a utilizar como bien puntualmente y nunca las vamos a utilizar en un paciente que tenga trastorno de estrés postraumático o haya tenido un trauma reciente, ¿ya? Y luego, ¿qué hacemos? Considerar una combinación de psicoterapia y medicación antidepresiva, en el caso obviamente que tenga depresión grave, o algún tipo de depresión, un trastorno adaptativo, ¿cierto? Que requiera fármaco. Y si escogemos y pensamos qué fármaco de los ISRS me puede servir, siempre la fluoxetina va a ser de primera línea. Pero obviamente ahí tenemos que descartar que no pueda o que no tenga sospechas de paciente de una bipolaridad, ya que ahí obviamente no vamos a ocupar la fluoxetina de primera línea. Y previo al alta, nosotros tenemos que asegurarnos de que hay una persona que pueda ofrecer apoyo en el hogar, educar al paciente y su familia sobre los efectos desinhibidores de la droga y el alcohol, ya, y que son facilitadores, comprobar que no hayan armas de fuego, medicamentos, sustancias letales, o que éstas hayan sido eliminadas, que estén en un lugar seguro fuera del alcance del adolescente, comprobar que se haya programado una cita de seguimiento, y por eso es importante ahí cómo opera los trabajadores sociales y cómo ustedes se pueden apoyar en ellos o en ellas. Y obviamente siempre educar de que los medicamentos son de manejo de un adulto responsable, que se manejan bajo llave o que se mantienen fuera del alcance, y ahí no sirven los escondites, que yo lo escondí acá, que no sé qué. No, generalmente uno le dice, o los deja en la casa del vecino, si es que tiene buena onda con el vecino. Si no, no sé, yo he dado hasta la indicación de ¿tiene auto? Sí, ya, entonces déjelo dentro del auto, ande usted con la llave del auto todo el día en el bolsillo, cosa que ella no tenga acceso a los fármacos. Le entrega un medicamento en sus manos y se asegura de que se lo tome. Contratos de no suicidio, como les decía, esto no ha mostrado que tenga mayor evidencia, pero sirve para afianzar el vínculo. Entonces, con esto hacemos que el paciente se comprometa a que no va a intentar atentar contra su vida en un periodo corto definido, un compromiso por parte del paciente de adherirse a la terapia y compromiso del paciente de cumplir con el plan de contingencia. Ya un plan de contingencia habla de qué voy a hacer yo en caso de que me quiera suicidar. Entonces voy a hacer A, voy a hacer B. Ese plan lo podemos nosotros hacer con el paciente. Obviamente esto no les va a tocar a ustedes, me va a tocar a mí, ¿cierto? Pero es importante que sepan cómo funciona. Y el tratamiento ambulatorio va a depender de un plan de seguridad. Ya, este tratamiento ambulatorio nosotros los vamos a dar, y yo creo que aquí es súper importante que ustedes como
como médicos generales sepan cómo formular un plan de seguridad en caso de que ustedes digan esto en realidad, este riesgo o este paciente es de baja letalidad, lo que hizo tiene un riesgo leve, casi escaso. Entonces, ¿qué hago? Me la juego por un plan de seguridad, por un tratamiento ambulatorio, porque no sé, imagínense que un paciente del ESMA y que va a ser evaluado en el ESMA durante la semana, tiene horas, así como en 3 días más. Entonces me juego de que estos 3 días pueda estar en la casa, que la mamá lo pueda cuidar y pueda estar ahí 24/7. Entonces, implicancia a la familia para monitorizar o monitorear regularmente al paciente. Y ahí le decimos vigilancia 24/7, no se puede encerrar en el baño, no se puede encerrar en la pieza. Se va a sentir súper así como acosado, pero es parte de restringir el acceso a todos los medios letales de suicidio. Oye, ahí puse una en azul, al parecer, y no recuerdo lo que dice. Pero bueno, educar, ustedes lo van a leer. Restringir el acceso a todos los medios letales de suicidio. Y ahí obviamente la indicación es elimine todo lo que pueda ser posible arma letal. O déjela bajo llave, sobre todo el tema como de el cloro, todos los estos cosas domésticas que pueden servir como para limpieza, ya hay que dejarla bajo llave si es que no se va a eliminar. Educar a los pacientes y cuidadores sobre los efectos desinhibidores del alcohol y otras drogas, que fue lo que hablamos. Especificar estrategias de afrontamiento y actividades saludables para controlar o distraerse de los pensamientos suicidas. No podemos hacer que este paciente llegue a la casa, que quede acostado y esté todo el día acostado y no haga nada más que eso y esté metido en el teléfono, ¿no? Tenemos que pedirle a la mamá, al papá que le diga, no, hijo, tienes que almorzar conmigo, tomar once conmigo, hagamos una actividad juntos, veamos una película, salgamos a caminar, pero siempre acompañados, ¿ya? Asegurar el seguimiento de salud mental dentro de 48 horas. Y eso es lo que a veces puede ser difícil, pero quizás acá no se pueda en 48 horas, pero sí se pueden quizás en 3 días, iba a decir, en una semana, en 5 días, ¿ya? Instruir a los miembros de la familia para consultar en caso de siempre, hay que decirle, en caso de que usted sienta que esto se le está escapando de la mano, si está más rara, si ha cambiado la actitud, si usted cree que puede estar haciendo algo, servicio de urgencia, ¿ya? Pero siempre pensar en que si el paciente está leve, probablemente sea difícil o sea más iatrogénico el dejarlo hospitalizado, ¿ya? Le vamos a dar a entender de que lo que le está pasando quizás más grave de lo habitual, en algunos casos pudiese alimentar la ideación suicida de eso, pudiese ser que lo intentara más, ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo y que cualquier caso a caso hay que hospitalizar. Y en el tratamiento ambulatorio está la psicoeducación. Nosotros vamos a dar información seria y correcta respecto a las manifestaciones de la suicidalidad y el modo de proceder. Y ahí esos signos de alarma es súper importante aprendérselo y decirles más o menos a los familiares cómo pudiese reaccionar un niño que está con una suicidalidad activa. En individuos que han realizado un intento hay que prevenir la repetición del acto, ¿ya? Y como dice ahí, más frecuente en primeros 3 meses posterior al intento. Hasta los 6 meses sería más frecuente también según otros estudios. Mejorar la calidad de vida, desarrollar la autonomía y la resiliencia, que son finalmente herramientas que nos permiten afrontar las cosas de forma distinta, o ayudarles a tener una autoestima objetiva, potenciada por los padres, por los profesores, por la familia, y favorecer una interpersonalidad sana en el área familiar, escolar y social. Y ahí importante la escucha empática, la solución de los problemas crónicos, la expresión emocional adecuada y la red de apoyo. A nivel de psicoterapia, y esto ya es más de manejo como de especialidad, las terapias que tienen evidencia que en realidad pudiesen servir es la cognitivo-conductual, es la multisistémica, es la dialéctica conductual y la basada en la mentalización. Y las intervenciones psicosociales que nosotros vamos a hacer con ello es para fomentar la búsqueda de ayuda, mejorar el seguimiento, organizar apoyo para el niño y el adolescente que esté con ideación suicida y estrategias para mejorar la relación padre o madre-hijo. ¿Ya? Y bueno, espero igual que esta clase les haya servido, que si se generan dudas ustedes también me las pueden hacer llegar. Yo para la próxima clase igual voy a colocar mi mail para que me puedan escribir. ¿Ya? Y siempre, obviamente, si tienen alguna duda, si necesitan orientación en algo, está en mí la disposición de poder ayudarlos,
pero también necesito su apoyo porque somos muy pocos psiquiatras en la región, así que necesitamos que ustedes también se vayan empoderando un poquito, vayan perdiendo el miedo, vayan activando un poco también la intersectorialidad que nos pudiese servir. También podemos pensar en una forma, si ustedes están de acuerdo, sobre todo los que trabajan en urgencia, de comunicarnos estos casos, como para poder quizás a través de referentes de salud mental hacer un seguimiento, podríamos también apoyarlos en eso, pero la idea de cierta forma es ir evaluando caso a caso y viendo cuáles pacientes requieren hospitalización y cuáles no. Ya, sobre todo porque muchas veces el paciente que está con estos síntomas, como no sé si es que hay alguna cama disponible, pasa directamente a psiquiatría. Y eso pudiese ser como nocivo en el caso de que el paciente no requiera la hospitalización, ¿ya? Y pudiese esto generar más cronificación de su actitud o de su conducta suicida. Y lo otro importante es la estabilización médica, ¿ya? Porque si bien hay muchos pacientes que se intoxican y que uno obviamente llama al CITUB y ver la intoxicación que tan grave fue, ¿cierto? Hay pacientes que con pocas dosis de fármacos que pudiesen ser en rangos no tóxicos, pudiesen también muchas veces como tener reacciones no esperadas. Entonces también darse cuenta de eso, de buscar bien y de detallar bien cuántos fármacos consumió, porque hay algunos que también lo ocultan. Eso, pero espero que les haya gustado. Nos vemos más adelante en otra clase. Ya, que estén súper bien.